Bueno, muchas gracias, Silvia. Para mí, bueno, bandolera es como una hija. ¿Sí se escucha, verdad? Sí. Tenemos casi 25 años. En abril del próximo año cumplimos 25 años. Empezamos en un lugar más pequeño y crecimos en espacio y en productos con el tiempo, ¿verdad? Y gracias a los clientes. Yo cuido a bandolera muchísimo. Era lo que vos decías. La calidad no es algo para un día, para un momento. No es algo que uno tiene que cuidarlo todos los días y cada momento, ¿verdad? Ustedes no se imaginan la lucha que es pensar todos los días en brindar un buen servicio, un buen producto, variedad, buenos precios. Es bastante trabajo y bastante cuidado. Bandolera, bueno, la iniciamos en abril del año 2000. Yo recuerdo que como yo siempre estaba como en el Bazar Nena con mi mamá, estaba trabajando en ventas, estaba trabajando en una empresa en mi profesión, que no era ventas, pero era otra mi profesión, pero las ventas eran mi pasión. Entonces yo me devolví a vender. Entonces yo sabía que yo iba a hacer algo de calidad. Y a mí mucha gente me decía, no, es que dejar esto. Yo decía, yo sí, yo sé que voy a poner algo que dé un buen servicio. Siempre tuve esa meta, siempre tuve ese enfoque y esa visión de dar un servicio bueno y de calidad. Entonces en abril del 2000 abrió Bandolera en Tejar. Para mantenernos todo este tiempo sí ha sido necesario, como yo les decía, innovar. Hoy yo les puedo decir que tengo a mi lado mis dos hijos, que son muchachos estudiantes universitarios, que si no están 100% conmigo, colaboran en lo que son redes sociales, en dar sugerencias de moda, me acompañan a comprar. Antes yo recuerdo que empezamos, yo les decía, yo iba a Cartago a comprar cromos para el bazar. Después empezamos a ir a San José. Ya después las compras, o después y aún ahorita las compras se hacen en Los Ángeles, en Estados Unidos, se hacen en Nueva York, en México. Todo eso es parte de la calidad, ¿verdad? Que sea. Y como vos decías, es un producto terminado, sí es un producto terminado, pero tiene que ser un producto de calidad, ¿verdad? El que se da. También tengo a mi lado la administradora de la tienda, que es Ana Elena, una chica profesional, también muy joven, que atina muy bien al público de ciudad, las mujeres profesionales y trabajadoras de 25 años o más. Y es muy importante también para la calidad del servicio que se da, las sugerencias que den nuestros colaboradores. Yo siempre les pregunto qué se vende más, qué no se vende, qué te piden, qué no te piden. Ahora compramos un poco más por redes sociales, por WhatsApp, porque me mandan constantemente fotos. Ya no se viaja tanto como antes, pero yo siempre les digo a las chicas, ¿crees que este zapato se venda más o este otro? ¿Cuál te gusta más, este o este? Entonces ya ellas me ayudan, no, yo creo que mejor este tacón, no, este otro no, porque es muy alto o este sí. Todo eso para mí es parte de dar un servicio de calidad. Ahora, la calidad va en dos vías para mí, la calidad en el servicio y la calidad en el mercado. Vendemos no solo ropa, sino una experiencia de calidad en la tienda. Yo les digo a las chicas, tenemos que darle a la gente que viene una muy buena experiencia aquí, ¿verdad? Y eso es una lucha de todos los días estar diciéndoles, ¿verdad? A veces la jefa no cae muy bien por eso, pero como les digo, yo cuido mucho esa parte, entonces sí, para mí es muy importante. Hay personas, por ejemplo, que dicen, yo aparto y porque podría comprar, pero me encanta estar viniendo a la tienda. Entonces, por eso yo aparto para estar viniendo. O hay mujeres, a mí me han llegado mujeres profesionales que trabajan aquí, que tienen sus oficinas, que tienen sus trabajos y ellas me dicen, ay, estaba muy estresada o estoy muy cansada, vine a darme una vuelta. Eso porque es porque se sienten bien. Entonces es una experiencia de calidad en el lugar. Ahora, ¿qué aspectos cuidamos día a día en la tienda? Bueno, un espacio bonito, bien iluminado, bien acomodado, el personal bien presentado, su cabello, su ropa, un poquito de maquillaje. Yo les digo, no es un montón de maquillaje, es ver que usted se hizo algo, que vino a trabajar con cariño, ¿verdad? Que usted viene a atender a la gente con cariño, ¿verdad?
una infraestructura moderna, música adecuada al público. Aunque no parezca, la música es un aspecto importantísimo. Yo les digo, si hay una señora y le ponen música muy loca o de muy alto volumen, sale corriendo. Entonces la música es importantísimo. Espacios de espera amplios para los acompañantes. Botellitas de agua, en el caso de cuando llegan las familias, por ejemplo, a comprar vestidos de graduación, queremos darles un buen servicio, les damos botellita de agua para que hagan más placentero el tiempo. También es importante que el personal esté bien informado en lo que se está vendiendo, en tendencias de moda, tendencias de colores. Se les informa a las chicas a través de las redes y a través de mi persona, ¿verdad? Que lo que se usa, que no. Hay gente que le gusta la moda, hay gente que no, pero en el caso de nosotros nos adaptamos al público. Yo les digo, hay gente que sí, que le gusta estarse comprando ropa, hay gente que es más tradicional, tenemos para ambos, pero tenemos que estar bien informados también de qué estamos vendiendo, de los accesorios, los colores, la cartera, etcétera. También se prepara a las chicas en lo que es atención al cliente y esto es importantísimo, ¿verdad? Cómo tengo que tratar al cliente, cómo tengo que saludarlo, cómo puedo asesorar al cliente que viene a buscar un vestido para un matrimonio, para una graduación, etcétera, ¿verdad? Igual el proceso en el tiempo pues nos lleva a actualizarnos cada día, a innovar. El lema para mí es que el cliente es fundamental. Sean productos o servicios lo que estamos ofreciendo o dando al cliente. Al cliente se le saluda con buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo les digo no con buenas, todo desganado. Yo es una tienda, no lo permito. Lo harán cuando yo no estoy. Nunca, yo les digo, nunca decirle al cliente en qué le puedo ayudar. Yo sé que eso es lo común, pero para mí el cliente nos ayuda cuando venimos a comprar, ¿verdad? El cliente nos da trabajo y eso cuesta mucho que la gente lo entienda, sobre todo los jóvenes. Es buenas, ¿qué te puedo servir? ¿En qué te puedo ayudar? Yo les digo, no, ¿en qué le puedo servir? Ellos nos ayudan porque vienen a comprarnos. Si tenemos clientes, tenemos salario y si tenemos salario, tenemos platica para comer, para pasear, para estudiar, para lo que sea. Entonces, sí o sí hay que dar un buen producto. Yo sé de varias empresas que se van de pique por un mal servicio. Y cuando uno ha pasado de la pandemia, como es el caso de nuestras empresas, yo creo que es porque hemos hecho algo bueno. A mí el otro día me decía un ejecutivo del BAC San José, porque después de la pandemia hasta plata le ofrecían a uno porque decían, si usted pasó la pandemia es porque trabajan bien, ¿verdad? Entonces me decía, algo bueno han hecho. Yo decía, claro, si es un esfuerzo diario, ¿verdad? Por dar un servicio y un producto de calidad. También, obviamente, bueno, lo que yo les decía, la calidad del producto es muy importante, ya sean de precios altos, medios o más bajos. Yo les aseguro que en Bandolera tenemos de todos los precios y que es tan de buena calidad un producto básico que llamamos nosotros a un producto un poquito de precio más alto como un vestido de cóctel, un vestido de fiesta, un blazer, lo que sea. Todos son de buena calidad. No porque una blusa es básica y cuesta 5,000 colones, es porque va a ser de mala calidad. Yo les puedo asegurar que siempre tenemos productos de buena calidad. Otra cosa que para mí es importante en la calidad del servicio es la relación con los proveedores, ¿verdad? Además de la relación con los empleados, con los clientes, la relación con los proveedores es importante. Yo vendo moda en su mayoría y para mí es muy importante que los proveedores me llamen y me digan, vea, tenemos esto, entró esto nuevo, esto es innovador, estos cosméticos son nuevos, esta mercadería. ¿Por qué? Porque si yo hago una buena compra, voy a hacer una buena venta. Si yo voy a obtener un buen precio del proveedor, voy a dar un buen precio al cliente. Y esto que es calidad en el servicio también, ¿verdad? En resumen, para mí la calidad está en todo. Desde la limpieza, la infraestructura, la relación con los proveedores, la relación
con los funcionarios o con las muchachas que trabajan en las tiendas para que ellas den un servicio de calidad, pero sobre todo la calidad en atención al público. Y esto significa excelencia en el servicio. Para mí no hay otro modo, o el servicio es excelente o no es bueno el servicio. Muchas gracias.